Estamos de regreso en el programa Fondo en Señal Nacional de Fe y Alegría, conversando con la profesora Margarita López Maya. Bueno, quedaron las dos reacciones, pero también quedó en el ambiente, volando, dando vuelta. ¿Qué es eso de la enfermedad holandesa? Venezuela padece la enfermedad holandesa. Parece que no es la primera vez, porque en la época de Carlos Andrés Pérez también se vivió la enfermedad holandesa. Explíquenos, lo dejó curioso. Bueno, déjame ver si lo puedo explicar cortico. Sí. La enfermedad holandesa fue diagnosticada en la economía de Holanda en los años 70 y por eso se llama la enfermedad holandesa. Y así, muy resumidamente, muy simplísticamente, porque es más complejo que eso, le sucede a economías que dependen mucho de un producto de exportación que tiene precios muy volátiles en el mercado internacional, que es el caso de Holanda con el gas, el caso de Venezuela con el petróleo, y los otros países petroleros también han sufrido enfermedad holandesa. ¿Qué pasa? Que cuando el precio está muy alto, entra una masiva entrada de divisas, de dólares, a la economía de un país que no tiene ninguna relación con la producción de ese país. Ese chorro de dinero que entra desde afuera, desde el mercado internacional, que entra y es distribuido, en el caso venezolano, por el Estado venezolano, produce una especie de prosperidad económica. En sus primeros momentos hay mucho dinero en la calle, el Estado distribuye, se amplía el empleo porque se complejiza el comercio, se complejiza la producción, se dan subsidios, se dan créditos blandos, se aumentan de sueldos, o sea, todo empieza. Entonces en los primeros momentos se produce la fantasía, diría yo, la ilusión de que la economía está muy sana, está prosperando, está creciendo mucho y está muy buena y tal. El Estado, que está en capacidad de manejar esta situación, invierte en algunas cosas, pero sobre todo, en el caso venezolano, mantiene la relación del bolívar con el dólar sumamente alto, el precio del bolívar. Acuérdense que nosotros hasta el año pasado tuvimos un dólar a 6.30, que es una cosa absurda. Entonces, y con ese dólar el gobierno importaba. Entonces, ¿qué pasa? Que todo lo que está afuera comienza a ser mejor que hacerlo adentro, porque todo es muy barato. ¿Para qué vas a hacer? ¿Para qué vamos a seguir cultivando café? Pero se lo compramos a los colombianos, que es de muy buena calidad y muy barato. Y más barato. Y más barato, el arroz, no sé qué. Entonces empiezas tú, importas electrodomésticos, importas tela, ropa, zapatos, no sé cuánto, y vas entonces poniéndolo en el mercado a unos precios con los cuales la producción interna no puede competir. Entonces esa producción interna empieza a quebrar, o empieza a cerrar, o empieza a utilizar la plata para otras cosas, para bienes raíces, comprar casa, bienes, carros, tal y qué sé yo. Bueno, y eso está muy bien. Eso está muy bien, todo el mundo es feliz, está comiendo perdices, pero resulta que en el mercado internacional el precio del petróleo desde el 2012 cayó. Y cayó abruptamente. O sea, estaba en 110 y cayó para 30, pues. Y entonces cuando la entrada de dólares se redujo a una tercera parte, lo cual significa que lo que antes gastaba el Estado importando tiene que reducirlo a una tercera parte. Y entonces ahí empieza el problema de que ¿a dónde voy a poner esos dólares? Y entonces empieza a no pagarle a los proveedores de alimentos, empieza a no pagarle a los proveedores de medicina porque tiene que pagar, y empieza a endeudarse para poder entonces seguir, porque tenía una campaña electoral para que ganara Chávez, después para que ganara Maduro, en fin. Y entonces cuando se volteó, y además el socialismo confiscó, expropió, nacionalizó una cantidad de empresas y no las puso a producir, porque ¿para qué? Si estaba importando. Cuando volteó y necesitó, porque ya no tiene plata para comprar afuera lo que necesita, o tiene muy poquita, no tiene en el país la producción de café, de arroz, de tomate, la ropita, la manufactura se ha reducido a la mitad, es la que está más afectada por la enfermedad holandesa. Y entonces, si tú no entiendes cuál es el problema, y tú sigues manteniendo una cierta capacidad de importar, jugando con la divisa, que Venezuela juega con la tasa cambiaria, y nosotros lo sabemos porque a nosotros nos quitaron, ¿verdad?, la posibilidad de acceder a los dólares. Tú no puedes curar esa enfermedad. Esa enfermedad te está destruyendo toda la economía. La enfermedad holandesa. Hay llamada. Buenos días. Tenía que contestar. Buenos días. Buenos días.
564-3911, 564-8978. Se cayó la llamada. Reacciones breves para la llamada. Mira, yo con la primera persona que llamó, creo que estaba en Guárico, me parece. Sí, yo estoy de acuerdo que uno de los problemas que tiene la Mesa de la Unidad es que no tiene una coherencia que le permita a la gente confiar en que lo puede hacer mejor. Ese es un gran desafío que tiene la Mesa de la Unidad. Pero no es la falta de propuestas. Yo sí creo que hay propuestas importantes sobre la mesa. Yo asisto mucho a los foros económicos porque como analista me parece que eso es de las cosas más prioritarias en este momento. Resolver esta situación, y hay que entender que muchas cosas se derivan de las catástrofes económicas que estamos viviendo. Y yo he visto economistas chavistas y no chavistas totalmente de acuerdo con un paquete de medidas de emergencia para parar la caída libre de la economía. Claro que hay diferencias para qué tipo de economía quieres tener. En Venezuela no hay acuerdos sobre cuánto mercado tendría que tenerse para poder incentivar la producción y cuánto Estado para poder regular esa producción de manera que no llegue a precios tan altos. Pero, y otras cosas por el estilo. O sea, todas las sociedades modernas del siglo XXI tienen una combinación de Estado con mercado. Y Venezuela tiene que encontrar la suya, la que le adapta a un país petrolero como ella, teniendo una fuerte tradición estatista. Pero tiene que abrir mercado, pues si no abre mercado no hay posibilidad de tener producción. O sea, ni lo puede hacer solo, necesita la inversión privada. Y necesita inversión privada, y hay una serie de cosas. Y necesita, sobre todo, diría yo, valorar las reglas de la economía. O sea, porque aquí hay una percepción desde el chavismo, porque además no hay prácticamente economistas al frente de la economía. Hay una percepción de que eso es burgués o es capitalista. No, el mercado lo tuvieron los egipcios, lo tuvieron los griegos, lo tienen los chinos ahora y los vietnamitas. Sí, pero esos sí son salvajes, el capitalismo salvaje. Pero digamos, toda sociedad, para poder producir, y cuando ha sido próspera, las grandes civilizaciones siempre, los aztecas, cuando los españoles llegaron a México, lo que vieron fue un mercado maravilloso que no existía en España. Entonces, una cosa es el mercado y otra cosa es el mercado capitalista o las políticas neoliberales hacia el mercado. El mercado tiene que abrirse, porque tú vas a un mercado, tú vas a Guaycaipuro, tú vas a Quinta Crespo y ahí están los tipos que te están ofreciendo el mejor tomate con un centavito más, un centavito. Eso incentiva la creatividad del ser humano y lo motiva a producir y lo motiva a mejorar su producción y a servir a la prueba producción. Es que aquí tenemos un control de precios, pero que nadie cumple. Nadie cumple, y además, cuando tú le pones regulaciones a un productor y tú le dices, mira, yo te doy el fertilizante y te doy la máquina, y tú me cultivas el café y me lo vendes en tal precio, entonces él te pone el café que le da la gana ahí. Porque si él mejora ese café, tú le vas a comprar el café al mismo precio. Porque entonces no importa la calidad del café. Entonces tú tienes que encontrar una manera de que los intereses de la población como tal toda, y los intereses del productor se junten para el bienestar de todos, ¿no? Profesor Margarita López Maya, ¿para dónde va todo esto? Sí, es difícil ser pronosticador, pero yo creo que está cerrando el año, la gente está muy preocupada. Algunos piensan que bueno, que con los pagos de los aguinaldos y el dinero circulando, eso está tranquilizando a la gente. Más bien la gente, yo la siento como angustiada. ¿Para dónde va todo esto? Mira, esa es una respuesta muy difícil o muy dura de dar. Si el gobierno no altera la forma en que viene gobernando este país, nosotros vamos para una situación atroz. Atroz ya la tenemos en economía y sociedad, pero además estamos montados sobre una violencia incontenible porque el pueblo se pronunció en diciembre del año pasado por un cambio político. Ese cambio político no necesariamente necesita, como dijo uno de los radioescuchas, que yo saco un gobierno y meto a otro totalmente distinto. Si para algo sirven las negociaciones, es para que se llegue a un convenimiento de cuánto se puede compartir y cuánto no, y que se pregunte al soberano, al pueblo, quién quiere tener gobernando y qué tipo de políticas. Este es el momento de abrir todos los canales de participación. Entonces, si no,
pues nosotros vamos simplemente a un conflicto político, violento, cada vez más violento, de consecuencias impredecibles para la sociedad. Se necesita esa salida negociada y el gobierno tiene que entender que ya no tiene el apoyo de la mayoría de la población y que la mayoría de la población quiere una salida pacífica a esto y por eso sale a las urnas cada vez que le piden que salga a las urnas y cada vez que le piden que salga a la calle para ejercer su derecho al voto. Entonces que abra el derecho al voto para que sea el pueblo el que decida y que participe en la decisión que necesitamos para salir de esta situación tan grave que tenemos. Se nos terminó el tiempo. Bueno, muchas gracias a la profesora Margarita López Maya, historiadora, profesora, analista, articulista, por estar aquí en el programa A Fondo en Radio Fe y Alegría. Jan Bastidas, Odalis Marcanos, todo el equipo de periodistas. Se despide de ustedes Javier Barrios.